hay un peligro, justamente como dice el que preguntó, que la educación no contempla la posibilidad de crítica. Te dicen, estos son los valores. Bueno, y te lo dicen así, y ves que todo el mundo lo dice y todo el mundo lo hace, o por lo menos lo declara, y te da la impresión de que, bueno, esto debe ser verdad, porque todo el mundo está de acuerdo. O me lo dicen la gente que tiene autoridad. Pero bueno, eso claramente es falso. Hay muchos valores que pueden ser correctos, pero también hay valores que a lo largo de la historia han resultado ser nefastos y se han cambiado. Y no creo que hayamos llegado al fin de la historia, donde tenemos todo el sistema de valores perfecto. Por otro lado, hay una cierta inteligencia de la tradición, de haber llegado a ciertas conclusiones acerca de qué funciona y no funciona, que no es algo trivial para tirar por la borda y decir, ah, bueno, todos los viejos están todos equivocados y vamos a inventar un mundo nuevo. Eso siempre termina en desastre, siempre termina en mass extinction, como extinciones masivas de crímenes, genocidios, etc. Así que no es posible que uno diseñe un sistema de valores de cero. Pero sí hay una mezcla de utilizar argumentos racionales acerca de, por ejemplo, la simetría, que es la misma regla para ti y el mismo valor para ti y para mí. Y no hay nada especial, ningún ser humano tiene prebendas especiales y tiene la capacidad de hacer algo que otro no. Todos tenemos el mismo derecho, como digo, los seres humanos somos iguales frente a Dios y frente a la justicia. Todo lo demás podemos ser distintos, pero tenemos el mismo derecho y una igualdad en el sentido moral y ético. Ahora, ¿cómo extender eso? Es una reflexión de toda la vida. Y es justamente la pregunta, la que me haces a mí, el que me la hace, que te quiero devolver a ti para que lo explores. Y que digas, ¿qué valores me enorgullecen de mí? Y que eso implique lecturas y consideraciones y discusiones con amigos y evaluar las noticias y qué te parece bien y qué te parece mal y por qué. Y eso requiere esfuerzo, requiere estudio, y creo que el premio de ese estudio es una vida bien vivida, porque los valores no se inventan, sino que se descubren, tienen una estructura lógica, las cosas que fomentan el florecimiento. Yo creo que lo moral es lo que fomenta el florecimiento y lo inmoral es lo que lo impide, lo maligno, lo que destruye a la humanidad del otro. Sin embargo, hay razones legítimas para causar, entre comillas, daño a los demás. No un daño directo, pero sí, por ejemplo, si hay una empresa que está produciendo cierto bien, y yo compito con esta empresa y voy ganando más segmento de mercado porque doy un mejor precio y calidad a los clientes, pues voy a lastimar, entre comillas, a la empresa original y a sus empleados y a sus accionistas. Pero eso no es porque quiero lastimarlos, sino porque estamos compitiendo por ver quién le da mejor servicio a los clientes, que es el verdadero fin de la empresa. Entonces, que gane el mejor. Eso es una manera de causar un perjuicio a otro, pero es un perjuicio legítimo, bueno. En cambio, ir a ponerle una bomba a mi competidor para que no pueda operar su fábrica o matar a sus directivos, para que se renuncien y que no quieran competir conmigo, eso es un crimen. Eso es no solo no ético, sino que es maligno, absolutamente maligno, porque bueno, cuando extrapolamos eso, decir, claro, yo lo quiero hacer a los demás, pero no quiero que los demás me lo hagan a mí. Eso rompe la regla de simetría y de universalidad del valor. Entonces, no quiero darte una larga plática acerca de la deontología o la filosofía de la ética y la moral, pero es un campo de estudio apasionante. Es decir, bueno, ¿qué voy a considerar bueno y qué voy a considerar malo en mi vida? Y cómo tomo principios fundamentales y los extiendo para que me guíen como una brújula moral mi comportamiento en el